la próstata es una glándula que se ubica en la región pelviana, pertenece al aparato reproductor masculino y que tiene aproximadamente el tamaño de una nuez, de este tamaño aproximadamente chiquitita, y que sirve para elaborar parte de los fluidos que salen con el líquido seminal. Bueno, el cáncer de próstata, tengamos en cuenta que esta próstata, como dijimos anteriormente, tiene el tamaño de una nuez habitualmente. Cuando aparece una lesión maligna, en este caso el cáncer de próstata, generalmente se debe a un proceso en donde las células que se van reproduciendo dentro de la próstata lo hacen de forma anárquica, irregular, y generan células que no tienen una diferenciación como tiene que tenerlas tal. Entonces, estas células anómalas generan un tejido diferente al que tienen que formarse en la próstata, que se llama tejido canceroso, y justamente es la malignización de un crecimiento desproporcionado de la próstata. El cáncer de próstata tenemos medidas preventivas, pero fundamentalmente yo más que de prevención quiero hablar de factores de riesgo o factores que podemos tomar y tener en cuenta para minimizar el riesgo de llegar a un cáncer de próstata. ¿Cuáles son esos factores? Nosotros hay factores que podemos controlar y otros que no podemos controlar. Dentro de los factores que podemos nosotros controlar o podemos tener dentro de nuestro rango de control es una dieta, por ejemplo, una dieta que sea rica en fibras, dieta saludable, con altos contenidos de frutas y verduras, bajar un poco el consumo de carnes, por ejemplo, y fundamentalmente el consumo de tabaco, que está relacionado a mayor chance de que con los años aparezca un cáncer de próstata, lo mismo que con el alcohol. Yendo por esa misma línea, tenemos medidas que son preventivas o que ayudan a disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata, que es la alimentación saludable, por ejemplo, una actividad física regular, mantener el peso dentro de un límite saludable, y dentro de los factores que nosotros no podemos controlar, justamente está lo que decía anteriormente, que es la raza y la edad. Está claramente demostrado que el cáncer de próstata es más frecuente, no exclusivo, pero sí es más frecuente en las personas de raza afroamericana. Y también está íntimamente relacionado al paso de los años, de la edad. ¿Con esto qué quiero decir? Es muy poco frecuente que aparezca un cáncer de próstata en personas jóvenes, y que estoy hablando de jóvenes, de menores de 45, 40 años. Por lo tanto, como es un factor que nosotros no lo podemos controlar al paso del tiempo, sí tenemos que tener en cuenta que a determinada edad debemos tener conductas relacionadas a un chequeo clínico general anual para prevenir la aparición de complicaciones de un cáncer de próstata, como por ejemplo llegar a un diagnóstico tardío de un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que con los años vamos a tener más riesgo. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo controlar los años? No, no puedo controlar los años, claramente. Pero sí puedo tener una conducta de hacer el chequeo médico anual para que mi médico o el médico de cabecera de cada uno de nosotros nos recomiende hacer los testeos necesarios para agarrar en una etapa temprana si aparece la enfermedad prostática. Siguiendo lo que estábamos hablando previamente, el paso del tiempo y la edad incrementan el riesgo de padecer enfermedad de la próstata, tanto enfermedades como un crecimiento benigno como el cáncer de próstata. Esto se ve que empieza el riesgo a partir de los 50 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir de los 50 años es aconsejable hacer un control, un chequeo clínico que consiste fundamentalmente en la revisión de la próstata mediante un examen clínico realizado por el médico especialista y el pedido de un análisis de laboratorio que se denomina PSA, que por sus siglas quiere decir antígeno prostático específico, y que nos determina y nos da una pauta, no es diagnóstico, de en qué momento o en qué estado del crecimiento de la próstata estamos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El PSA es solamente un dato más que tenemos junto a otros análisis que hace el médico de cabecera para determinar si tenemos que intervenir sobre la próstata o no tenemos que intervenir y solamente hacer un control anual. Esto, como repito, es muy importante hacerlo a partir de los 50 años, excepto en aquellos hombres que tengan antecedentes familiares de primer grado.
¿Cuáles son los antecedentes familiares de primer grado? Es tener padre o hermano que tengan una enfermedad prostática ya declarada y diagnosticada, con lo cual a partir de ahí esa persona se decide hacer el control aproximadamente unos 5 años antes del resto de la población general. Con esto que estamos diciendo, empezar un control 5 años antes, a los 45 años es adecuado, es de buena práctica empezar con los controles en estos casos puntuales. Si no, para la mayoría de la población, generalmente a los 50 años se empieza el screening mediante la detección precoz. Bueno, a ver, detectar precozmente cualquier enfermedad, en este caso estamos hablando del cáncer de próstata, tiene su importancia en fundamentalmente agarrar a la enfermedad en las etapas iniciales de todo esto acá. No es lo mismo agarrar una enfermedad prostática en los inicios de su aparición, donde tenemos muchas estrategias para poder intervenir sobre esa persona. Estas estrategias pueden ser medicamentosas en un primer momento y finalmente quirúrgicas, que dejarlo al paso del tiempo y que nosotros lleguemos 10 años, 15 años, 20 años después, ya con una enfermedad avanzada, localmente avanzada, y que puede haberse desparramado tanto en los órganos vecinos como otros órganos a distancia. En ese momento ya las opciones de tratamiento ya se achican mucho más y queda mucho más acotado el espectro de tratamiento, con lo cual detectar precozmente tiene su implicancia en tratar precozmente y mejorar la calidad de vida y la supervivencia de todos nosotros. Yo a todos estaría bueno empezar a hablar de la próstata. Es un tema que por ahí, así como en las mujeres el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero es ampliamente difundido y hablado por la comunidad científica, por los médicos, hablado en el barrio, hablado con la vecina, con la amiga. Entre los hombres muchas veces es un tema que sigue siendo parte del tabú del grupo de amigos, el grupo de familiares, donde no se habla mucho de la enfermedad prostática. Está bueno reconocerse en un punto en donde es bueno empezar a hacer un control del propio cuerpo de uno, que los hombres también tenemos que hablar de la enfermedad prostática, que sigue siendo una de las enfermedades que pueden llegar a malignizarse dentro de las más frecuentes de los tumores de los hombres mayores a 50 años, y que por suerte tenemos métodos de diagnóstico y detección precoz para llegar en una etapa temprana. Y eso es muy importante porque llegando precozmente tenemos muchas opciones de tratamiento, con lo cual, ante la variedad de tratamientos que nosotros tenemos en este momento, en este 2021, la mayoría de todos ellos llevan una calidad de vida muy buena.